Amén. Primero de Samuel, capítulo 13, versículo 6. Primero de Samuel, capítulo 13, versículo 6. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Amén. Vamos a meditar en esta noche bajo el tema "No te quedes en la cueva". No te quedes en la cueva. Cuando nosotros miramos esa palabra de la cueva, vamos a encontrarla repetidamente en la Biblia. En la Biblia, en la palabra de Dios, vamos a encontrar en muchas ocasiones, especialmente el Antiguo Testamento, aunque el Nuevo Testamento nos habla también de un sepulcro en donde fue puesto Jesús, y era una cueva. El Antiguo Testamento es más común en utilizar esa expresión o ese tipo de formación mineral, porque eso es una cueva, es una formación mineral, es una hendidura con buena capacidad dentro de una peña, una formación geológica. Las cuevas, a diferencia de las cavernas, son lugares que solo tienen una sola entrada y salida. Las cavernas también son hendiduras en peña, pero ellas tienen de entrada y tienen salidas, son cavernas. Una cueva solamente tiene una entrada y no hay más sitio para donde salir, sino salir por donde se entró. Cuando nosotros miramos las cuevas en Israel, eran muy comunes. De hecho, varios hombres estuvieron allí en las cuevas. Hay unos salmos muy hermosos y le llaman los salmos de la cueva. No sé si usted se ha notado, hermano, que en la Biblia hay salmos que directamente dicen cuando David estaba en la cueva. El Salmo 57 es uno, y el Salmo 142 es otro salmo, que fueron escritos estando dentro de una cueva. Y se cree que muchos de los salmos se escribieron cuando David estaba escondido en una cueva que se llamaba la cueva de Adulam. También nos dice Jueces, cuando nos habla de Gedeón, nos dice la Biblia que los hijos de Israel se habían hecho casas en cuevas y vivían en cuevas, y por estar hacinados o amotinados dentro de las cuevas, dice la Escritura que se habían proliferado las plagas y las epidemias, y la gente estaba muriendo de peste, porque había poco alimento, y porque se habían resignado a vivir dentro de las cuevas, donde les faltaba el aire, donde les faltaba la luz del sol. Y dice la Biblia que la gente se estaba muriendo de peste, porque habían dejado el uso normal de las casas y ahora estaban viviendo en las cuevas. Cuando vamos al Salmo 104, es un salmo alusivo a la creación de Dios y exalta lo que Dios hizo en la creación. Y allí dice que Dios creó las cuevas en las peñas para escondrijo de animales y para las madrigueras de los conejos. Así lo dice el Salmo 104, que Dios creó las hendiduras y las cuevas para escondrijo de animales y para madriguera de conejos. O sea, hermano, que Dios no permitió que existieran cuevas para que los hombres hiciéramos habitaciones en las cuevas. Dios le dio una inteligencia superior al hombre, y hay cuevas donde habitan animales,
porque el animal es limitado en su pensamiento. El animal no tiene un pensamiento progresista. El animal, desde que fue creado, en su hábitat conforme fue creado, así sigue siendo hasta el día de hoy. Los que duermen parados han seguido durmiendo parados hasta el día de hoy. Y por más que el hombre invente camas e invente cosas para dormir cómodo, el animal no busca esas cosas, ni le hacen falta, porque el pensamiento de ellos es limitado en cuanto al progreso que nosotros los seres humanos tenemos. Pero cuando miramos la inteligencia de Dios que Él ha puesto en la vida del hombre, pues vamos a ver cómo el hombre ha avanzado notoriamente, cómo tal vez al comienzo tal vez las primeras casas pues tal vez fueron de hojas, de ramas, o tal vez fueron una cueva, pero luego empezaron a templar pieles de animales, a hacer tiendas de pieles de animales, y luego ya empezaron a utilizar otros materiales más fuertes, y así han ido avanzando hasta que, hermano, al día de hoy ya el hombre vive en enormes rascacielos, edificios supremamente grandes, mansiones extremadamente lujosas. Porque el Salmo dice que las cuevas y las peñas fueron creadas por Dios para escondrijos de animales y para habitación de los conejos. No fueron hechas para que el hombre viviera allí. No fueron hechas para eso. En el tiempo de la Biblia, hermano, especialmente el Antiguo Testamento, habían situaciones donde hacía que la gente corriera y se metieran en cuevas. Y esas situaciones que hacía que la gente se viviera dentro de las cuevas tenían que ver con un momento de derrota, tenían que ver con un momento de humillación, un momento de persecución. Tenía que ver con ese momento donde la persona no miraba una salida a su situación y entonces la gente decía: aquí no me queda más solución sino ir a esconderme en la cueva, a meterme en las cuevas oscuras, frías, peligrosas, porque allí habitaban animales ponzoñosos como serpientes, como escorpiones. Y la gente se iba para las cuevas cuando tenía problemas. Hoy quiero hablarles, hermano, de 3 hombres que entraron en cuevas. Aunque repito, vieron muchos. De hecho, la base que tomé, hablan de varios hombres de un ejército que empezó a esconderse en cuevas. Pero voy a hablarles solamente de 3. El primero es Lot, el segundo es Elías y el tercero es David. 3 hombres que se escondieron en cuevas. Levante su mano y adore al Señor. El capítulo 19 de Génesis, vamos con el primer hombre de esta lista. Génesis capítulo 19, versículo 38. Alabe el nombre del Señor, hermano. Y a su nombre sea la gloria para nuestro Dios. Y a su nombre Génesis 19, 30. Vamos a leer desde el versículo 30 hasta el 38. Dice así, Génesis 19, 30. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él. Pero tuvo miedo de quedarse en Zoar y habitó en una cueva, él y sus 2 hijas. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo, y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre, y durmamos con él, y conservaremos de nuestro padre descendencia. Dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó ella.
ni cuando se levantó. Al día siguiente dijo la mayor a la menor: he aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él. Pero él no echó de ver cuando se acostó ella ni cuando se levantó. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre. Y dio a luz la mayor un hijo y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz hijo y llamó su nombre Benami, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Amén. Amén. Entonces miramos, hermanos, el primer hombre de nuestra lista de esta noche. Se llamaba Lot. Este Lot fue librado de un juicio que Dios decretó sobre 5 ciudades. Las ciudades de la llanura de Sodoma y de Gomorra. La palabra del Señor dice que Dios tuvo misericordia de la familia de Lot porque era familia de Abraham, eran familiares, eran sobrinos. Y Abraham intercedió porque Dios le mostró lo que iba a hacer con Sodoma y Gomorra y las otras 3 ciudades. Abraham estuvo orando y pidiéndole a Dios por el bienestar de ese sobrino. Y entonces Dios escucha la oración y envía 2 ángeles para rescatar a Lot. Los ángeles llegaron allí a ese lugar y le dieron el mensaje de alerta a Lot: escapa por tu vida, sube al monte, corre, date prisa. Si usted estudia la historia completa, los ángeles motivaban a Lot frecuentemente para que corriera, para que escapara, para que no se detuviera y para que no mirara atrás. El propósito de Dios era que él saliera y olvidara esa llanura, olvidara esa tierra de pecado, porque era una tierra que estaba plagada de males, plagada de pecados. Y el propósito de Dios era que él volviera al monte. ¿Por qué Dios lo manda a subir? Porque en las alturas se encontraba el tío, que era un hombre de Dios llamado Abraham. Abraham se había quedado en la ladera, mientras que Lot estaba en las partes bajas. Y Dios le dice nuevamente: busca las alturas. Qué bueno, hermano, que el Señor siempre desea para su pueblo las alturas, porque las alturas es sinónimo de crecimiento. Las alturas es sinónimo de vida espiritual, de salud espiritual. Corre. Y entre más le decía Dios a Lot, corre, más andaba despacio Lot. Y dice la palabra de Dios que llegó y se adentró en una cueva. Dios no le había dicho: Lot, corre y escóndete en una cueva. Dios le había dicho: ve al monte y escapa por tu vida. No era el propósito de Dios que él se adentrara allí, que se quedara allá escondido. Como no obedeció, como no hizo lo que Dios le estaba pidiendo, aquel momento de estar dentro de esa cueva se convierte en una maldición para la propia familia, porque él le robó a sus propias hijas la visión de que el juicio era solamente para las ciudades. Mire la concepción que estas muchachas tienen. La concepción de las muchachas es que Dios había acabado a toda la raza humana. Se acabaron todos los hombres, se acabó toda la gente, solamente quedamos nosotros. Pero solamente era el juicio de Dios sobre unas ciudades pecadoras. Y entonces la Biblia dice que tuvieron un pensamiento bastante extraviado. Tengamos relaciones sexuales con nuestro papá y conservemos descendencia de nuestro papá. Y miren los hijos que nacen. A uno le llamaron Moab, el padre de la nación moabita, que fueron enemigos del pueblo de Dios, enemigos del pueblo de Dios.
Y nace otro muchacho, al cual le pusieron por nombre Benoni, el cual es el padre o el fundador de la nación de los amonitas. Vinieron dos naciones enemigas del pueblo de Dios por causa de entrar a una cueva en un momento en que Dios le había dicho: corre, escapa, huye. Dios no lo había mandado a entrar en esa cueva. Hermanos, a esta cueva le podemos titular la cueva de la desobediencia, la cueva de la parcialidad. Parcialidad es cuando una persona obedece a medias, por partes. Él obedeció de forma parcial. Salió de la ciudad, pero no quería irse lejos, porque eso era lo que él estaba esperando. Yo aquí me voy a estar seguro, porque la Biblia dice que era fuego del cielo lo que estaba lloviendo. Fueron hachones de fuego que cayeron sobre la ciudad. Y él dice: aquí estaré seguro en esta cueva. Aquí el fuego no podrá caer sobre mí, sobre mis hijas. Aquí no podrá caernos fuego del cielo. Se siente seguro bajo el refugio de esa cueva. Entonces esta cueva es la cueva de la parcialidad, de la desobediencia. Y muchos han entrado dentro de esa cueva de la parcialidad, de una obediencia a medias, de una obediencia cuando desee, cuando quiera o cuando pueda. Y hay gente que está obedeciendo a medias, que está haciendo un cumplimiento por partes. Lot cumplió, pero por partes. Salió de la ciudad, pero no quiso ir lejos. No llegó al punto donde Dios le estaba diciendo: date prisa. Pero él iba lento. ¿Por qué causa? Porque no quería alejarse de aquella tierra. No quería irse lejos. Él quería luego mirar a ver qué había quedado y volver a repoblar esa tierra. De hecho que así lo hicieron, porque si uno mira geográficamente dónde se establecieron aquellos pueblos, Moab y los amonitas, si usted estudia geográficamente, esas naciones que a los años crecieron, se apostaron a los ríos, a los lados del río donde antiguamente existía Sodoma y Gomorra. Ellos vinieron a poblar esa misma tierra, esos mismos lugares. O sea, que Lot, después de que pasa todo, se devuelven y repoblan la tierra que Dios había destruido. Por eso Lot no quería alejarse mucho de aquella tierra. Corrió cierta parte. El enemigo de nuestra alma siempre querrá que nosotros obedezcamos de forma parcial. Vaya, pero no vaya lejos. Ore, pero ore poquito. Sea generoso, pero en una medida poca. Sí es bueno ir a culto, pero no hay necesidad de ir a todos. Lea la Biblia, pero no lea mucho porque se puede quedar ciego. Y es una de las armas que le ha funcionado muchísimo al diablo. Llevarnos en una vida parcial. A él le ha funcionado muchísimo, hermano, muchísimo. Al punto que en el libro de Apocalipsis, Dios da una sentencia a una iglesia que se llamaba la Odisea. Y a esa iglesia el Señor le da una sentencia y dice que te voy a vomitar porque no eres ni frío ni caliente. Estaba en un punto medio. Había llegado a la cueva de la parcialidad. Estaba haciendo cosas, pero las cosas las hacía a medias. Y el Señor dijo: usted está en el punto central de la balanza. Usted no es ni frío ni es caliente. Usted está en un punto de una tibieza. Y el Señor dijo: ojalá fuera frío
o fueras muy caliente, porque ambas temperaturas sirven en determinados momentos. Si usted tiene frío, se toma algo caliente y esto le va a traer calorías al cuerpo. Y si usted tiene mucha sed, al tomar agua fría, su cuerpo también se va a refrigerar y usted va a sentir una buena hidratación. Pero si usted tiene mucho frío, se toma un agua tibia, esa agua no le va a funcionar o no le va a dar el efecto que usted quiere, que es las calorías. Y si usted tiene mucha sed en un momento muy soleado, usted toma o pide agua o saca el agua y el agua está tibia, usted de inmediato la rechaza, su propio cuerpo la rechaza y dice, esta agua está caliente, así esté tibia, pero usted dice, no me gusta esa agua, no está como la quiero, yo la quiero fría, refrescante. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Esa es la herramienta que el enemigo está usando en nuestros tiempos, la parcialidad. Sea parcial, cumpla, pero tenga una medida. No se entregue todo, entréguele un 40% del corazón a Dios y el otro 60% déjelo por ahí reservado para el mundo, por partes. Esa era la propuesta que Faraón le tenía a Moisés cuando estaban en el desierto. Era una propuesta de parcialidad. Vayan ustedes los adultos y déjenme a los niños aquí en Egipto. Moisés le dijo, no, iremos con nuestros niños, iremos a servir a Jehová en el desierto. Luego le dijo, vayan los varones, solamente los varones y que las mujeres se queden. Y Moisés otra vez dijo, no Señor, iremos con nuestras mujeres. Y luego les dice, entonces listo, vayan todas las personas, pero dejen todo el ganado en Egipto. Y Moisés le dijo, no, iremos con nuestras mujeres, con nuestros niños, con nuestros ancianos, iremos con nuestros bienes, iremos con nuestros ganados. Y le es claro Moisés le es muy claro y dice, no dejaremos ni una pezuña aquí en Egipto. Qué bueno, mi hermano, tener nosotros definidos que vamos a servir espíritu, alma y cuerpo a nuestro Dios. Espíritu, alma y cuerpo, vamos a servir a Dios. Eso es una vida integral, eso es una vida completa de servicio a Dios. No podemos decir, yo tengo mi religión o tengo mi fe, tengo mi profesión de fe. Dios sabe y Dios es el que entiende y no necesito que otro me mire porque Dios es el que me entiende, porque algunos dicen, yo tengo mi religión adentro del alma o tengo mi profesión de fe adentro. Pero resulta que el cuerpo está haciendo otra cosa. Dicen que sirven con el alma y que sirven con el espíritu, pero el cuerpo está haciendo por allá otra cosa. El cuerpo está por allá fumando, el cuerpo está por allá bebiendo, el cuerpo está por allá, hermano, en lugares indebidos. Pero la persona dice, Dios sabe que yo estoy sirviéndole y que yo lo amo, pero el cuerpo está haciendo otra cosa, un servicio parcial. Y luego se entró en esa cueva del parcialismo, de la vida parcial, de obedecer a medias, de hacer algo, pero una parte lo pone Dios y otra parte la pongo yo. Y repito, hermano, le ha funcionado mucho al enemigo porque de esa manera tiene un pueblo a nivel mundial, una iglesia que no le está dando un trabajo, un servicio 100% a nuestro Dios. Vamos a mirar el segundo hombre que se escondió en cuevas, se llamaba Elías. El Primero de Reyes capítulo 19, 7.
Primero de Reyes 19:7 dice: y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios, y allí, ¿qué hizo? Se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada tus profetas. Solo yo he quedado y me buscan, ¿para qué? Para quitarme la vida. Amén. El ángel le da una comida especial, un horneo del cielo, un pan traído del cielo, una torta traída del cielo. Una preparación maravillosa había sido traída desde la cocina del cielo y puesta a la cabecera del profeta. Dice la escritura que el ángel lo despertaba y le decía: levántate y come. Y en esta segunda vez le dijo: levántate y come, porque largo camino te resta. Y dice la escritura que se levantó, comió y bebió y se fortaleció. Oiga, hermano, y tenía tantas vitaminas esa torta, tenía tantas vitaminas, tantos minerales provechosos, que caminó, dice la escritura, 40 días y 40 noches. Qué tremenda vitamina tenía esa comida. Duró caminando 40 días y 40 noches. Y llegó al lugar llamado el monte Horeb. Y cuando llega al monte Horeb, dice que se metió en una cueva. Y el Señor se extrañó y le dijo: ¿qué haces ahí, Elías? ¿Qué haces en la cueva? Porque el Señor no le había dado una comida tan poderosa para que él viniera y se escondiera en una cueva. Y él le da la razón: Señor, estoy aquí porque soy el último de los profetas. Estoy aquí, Señor, porque es que hay una señora loca que me quiere matar. Es la reina Jezabel. Me quiere quitar la vida, me quiere matar. A esta segunda cueva yo le he titulado la cueva del miedo, la cueva del temor. La cueva del temor que nos quiere tener allá metidos, que no nos está permitiendo enfrentar retos, que no nos está permitiendo enfrentar situaciones, que no nos está permitiendo desarrollar un nivel de fe en Dios, porque el miedo aplasta la fe. La Biblia dice que en el verdadero amor no hay temor, porque el temor lleva castigo. El temor aplasta la fe, el temor aplasta la obediencia, el temor aplasta la valentía, aplasta el esfuerzo. Y Elías, el Señor le dijo a Elías: largo camino te resta. O sea, le quiso decir: Elías, nadie te va a matar. Eso fue lo que le quiso decir. Elías, tranquilo, levántase y siga el camino, porque usted no lo va a matar nadie. Hay mucho camino. Hermanos, de hecho, le faltaba ungir a reyes. Le faltaba ungir a 3 personajes importantes en la historia. Le faltaba ungir a 2 reyes y a un profeta. Le faltaba ungir
a Jehú como rey de Israel. Le faltaba ungir a Hazael como rey de Asiria. Y le faltaba ungir a Eliseo como el profeta que le iba a reemplazar. Entonces había un propósito todavía por cumplir. Había trabajo que hacer. Pero el miedo lo tenía ya arrinconado en la cueva. Señores, que me van a matar. Pero cuando el Señor le había dicho, te queda largo camino te resta. O sea, no tema porque el propósito sigue, el propósito continúa, la visión debe seguir. Siga Elías. Y por eso el Señor se extraña y dice, Elías, pero ¿qué haces aquí, Elías? Si te di la comida no para que corrieras a esconderte, te di la vitamina, el vigor, te di la fortaleza no para que corrieras a esconderte en una cueva, te di la fortaleza para que corrieras a ungir reyes, a ungir profetas, te di la fortaleza para que hicieras milagros, no para que te escondieras allá en una cueva. El miedo está haciendo que el pueblo del Señor no desarrolle los planes y los propósitos de Dios. Resulta que un día se levanta el cristiano con ese deseo de hablarle al profesor del hijo, pero viene la cueva del miedo. ¿Qué tal que el profesor lo encierre con preguntas y usted quede en vergüenza? A veces se levanta el cristiano y se levanta a orar y le viene la visión de Dios de ir y hablarle al comerciante que le vende los insumos para el trabajo de él, a ese comerciante. Pero viene el miedo. ¿Qué tal que esa persona se me ponga brava y me rechace? ¿Qué tal que me diga que no? Y lo visita allí la cueva del miedo y entonces hace que aquella persona mantenga siempre ya arrinconado, con miedo, con temores. La Biblia dice que el temor le pone lazo a los pies del hombre. El miedo es una trampa, amada iglesia. ¿Sí sabía usted que el miedo es una trampa? Proverbios dice que el miedo, el temor, el miedo es una trampa en los pies del hombre. Pero está hablando de las trampas que se ponían en la antigüedad. Aquellas trampas donde la persona ponía el pie y la trampa se desarmaba y lo colgaba y quedaba colgado allá de los pies. Y luego venían con lanzas y atravesaban ese cuerpo y ahí quedaba el cuerpo colgando. A eso se refiere Proverbios. El miedo es una trampa en nuestros pies, que está listo para cazarnos, que está listo para levantarnos y para no permitir que corramos la carrera que Dios nos ha puesto por delante. El diablo quería que Elías no saliera de esa cueva. Le mantenía diciendo al oído, te van a matar, te están esperando, en el camino están escondidos, te van a matar. Pero el Señor ya le había dicho, largo camino te resta, largo camino te resta. Y repito, habían reyes por ungir, profetas y milagros que hacer todavía. La carrera no se había terminado, pero mentalmente estaba bloqueado Elías. El miedo nos bloquea, amado hermano. El miedo bloquea las intenciones del corazón. El miedo bloquea el propósito de Dios. Porque la Biblia nos habla de uno que el Señor o que su Señor le entregó un talento, le entregó una plata y le dijo, póngala a producir mientras yo vengo. Pero dice que le dio miedo invertirlo porque de pronto perdía. Pronto pierdo, y entonces no lo invirtió. Y dice que cuando vino su señor y pidió cuentas, alguien que le habían dado 10 talentos, entregó otros 10. Otro que le entregaron 5, entregó 5 más.
Y al que le habían dado 2, entregó otros 2, o sea, entregó 4. Y al que le habían entregado 1, como era un miedoso, como estaba en la cueva del miedo, dice que fue y lo desenterró, y aquella plata estaba envuelta en un pañuelo. Y le dijo: Señor, a mí me dio miedo trabajarlo, porque usted era muy severo, porque yo sé que usted es un hombre severo, porque yo sé que usted es una persona que lo que dice lo cumple. Y entonces me dio miedo, mire, aquí se lo entrego sano y salvo. Y dice la Escritura que aquel patrón se enojó y le dijo: siervo inútil y negligente, yo lo que quería era que tú lo pusieras a producir. Lo que quería era que tú despertaras, que tú fueras una persona de negocios, que lo hubieses puesto en el banco y cuando yo viniera hubiese ganado unos pocos intereses. Pero el miedo no le dejó salir, no le dejó actuar. El miedo lo mantuvo allí amarrado. Hermano, a veces el miedo nos roba grandes victorias, grandes bendiciones. Láncese por la fe en el Señor. Capacítese, capacítese. Y cuando usted le digan: hermano, va a dirigir el culto, no se deje enclaustrar en la cueva del miedo. Cuando usted le digan: predíquenos, no se deje tampoco enclaustrar en la cueva del miedo. Salga. Pero claro, vuelvo a repetirle, capacítese. Pregunte si no sabe cómo dirigir, si no sabe cómo predicar, indague, pregunte, esté dispuesto, saque mensajes, saque un bosquejo. Usted no sabe, a cualquier momento, hermano, tengamos que usar de usted, tengamos que usarle, o Dios nos ponga en el corazón, la hermana o el hermano va a predicar. Pero usted no se ponga a sacar pretextos: no, pastor, es que a mí me da miedo. Porque el miedo le va a hacer ese lazo y lo va a tirar a la lona. Levante su mano y adore el nombre del Señor. Tenemos la tercera cueva, 1 Samuel 22:1. 1 Samuel 22:1. 1 Samuel, todos los libros, hermano, abro un paréntesis aquí, hermano. Siempre que se hable del Antiguo Testamento no es primera. Usted no diga Primera de Samuel, ni Primera de Crónicas, ni Primera de Reyes, porque son libros. Entonces se debe decir es primero, porque son libros. En el Nuevo Testamento, como son cartas, entonces si usted diga Primera de Timoteo, Primera de Corintios, porque son cartas. El Antiguo Testamento son libros, entonces se debe pronunciar de forma o de género masculino. Primero de Samuel, capítulo 22. Dice así: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Se juntaron a él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Esta es una historia maravillosa, hermano, porque a esta cueva yo le llamo la cueva de la esperanza. La cueva de la esperanza. Aunque David estaba perseguido y aunque David estaba escapando de la presencia de Saúl porque lo quería matar. ¿Por qué lo quería matar Saúl?
por un cántico que unas mujeres habían entonado. David había derrotado a Goliat y cuando regresan, el cántico de bienvenida era: Saúl mató a 10,000, mató a 1,000 y David mató a 10,000. Y eso lo enfureció, hermano. Eso le llenó de celos y entonces procuró matarlo. Y dice la escritura que de ahí David empezó a esconderse. Y uno de los lugares que encontró David como un refugio seguro fue una cueva llamada la cueva de Adulam. La cueva de Adulam. Habían muchas cuevas, pero la palabra Adulam significa refugio de Dios. Esa no era una cueva cualquiera. Y David va para esa cueva y allí se encuentra que había mucha gente que estaba en esa cueva. Había gente que estaba allí huyendo de sus amos, estaban los enlutados, estaban los despechados, estaban los endeudados, gente con necesidades afectivas muy marcadas. Y cuando David llegó allí, David fue una influencia positiva para esa gente, porque David no se transformó a ellos, sino que ellos se transformaron al carácter de David. Era la gente que estaban mentalmente desahuciados. Yo no sé si alguna vez usted se ha sentido mentalmente desahuciado, o sea, que no tiene remedio, que su situación no tiene salida, que su situación no tiene un respaldo. Mentalmente desahuciados, y la Biblia dice que se juntaron 400 hombres. Y yo me pregunto, ¿y cómo cabría 400 personas en esa cueva? Era una cueva bastante grande, hermano. Porque en este templo, bien acomodadas, bien apretadas, las sillas caben 200. Eso hemos puesto en días de fiestas aquí, hermano, 200, 220, bien apretaditas. ¿Y allí cómo serían esos 400? Era una cueva muy enorme, muy grande. O tendrían que hacerse relevos para dormir, para estar, para hacer de comer. Lo cierto, hermano, es que yo le llamo a esa cueva la cueva de la esperanza. Porque esa gente iba con necesidades afectivas muy marcadas, pero dice la Biblia que llegó el punto en que David superó a esa gente y lo pusieron a él por jefe. Confiaron en David. David logró inyectarles a ellos, logró inyectarles la fe, la dependencia de Dios. Miren lo que dice el Salmo 142. El Salmo 142 fue escrito en esa cueva. En el título del Salmo dice: Másquil de David, oración que hizo cuando estaba ¿en dónde? Cuando estaba en la cueva. Mira, y dice ahí que el Salmo 42 fue escrito, fue una oración cuando él estaba ¿en dónde? En la cueva. Allí duró harto tiempo David. Allí llegó a escribir salmos proféticos. Y escribió, mire cómo escribió ese hermoso salmo. Y dice: con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba me escondieron lazo. Y el versículo 7 termina diciendo: saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos porque tú me serás propicio. Eso lo escribió estando en la cueva de Adulam, allí donde él se
escondió en el capítulo 22 de Primero de Samuel. El capítulo 57 de los Salmos vuelve a hablarnos desde la cueva y dice: al músico principal sobre no destruyas, Mictán de David, cuando huyó de delante de Saúl a la cueva. Oiga, hermano, en esa cueva David aprovechó para inspirarse en Dios. No solamente levantó la moral del pueblo, la moral de la gente que estaba allí, sino que también él se inspiró en Dios y empezó a escribir, y hay una colección de salmos que se llaman los salmos de la cueva. Los salmos que fueron allá escritos en la cueva de Adulam. No perdió la comunión con Dios. Y aunque estaba triste y aunque estaba perseguido, le sacó jugo, le sacó el provecho a ese momento de encierro. Hermanos, si nosotros aprendemos a hacer lo que llaman psicología inversa, y hacer psicología inversa pues tiene que ver, hermano, con sacarle el jugo, el provecho a las situaciones difíciles. Y él le sacó el máximo de provecho a la situación difícil. Como estoy encerrado y como no puedo salir, como no puedo exponerme, entonces voy a aprovechar el tiempo para escribir. Voy a aprovechar el tiempo para orar. Voy a aprovechar el tiempo para aconsejar a la gente, para escucharles sus problemas y para nosotros compartir con ellos. Él aprovechó, hermano. Aproveche sus situaciones. Aproveche esos momentos que tal vez usted no puede salir de la casa. Aproveche esos momentos. Como yo le decía en una ocasión a una persona que me decía: hermano, es que yo me voy a orar y lo que hago es llorar y llorar. Entonces yo le decía: pues aproveche esas lágrimas. Aproveche esas lágrimas. No desperdicie esas lágrimas. Esas lágrimas, crúcelas o matícelas con la oración. Pero no pierda esas lágrimas, llore y llore de ver su situación. No, aproveche que su espíritu está sensible. Aproveche que usted tiene una sensibilidad de corazón para que esas lágrimas se vayan matizadas con la oración. Y cuando las lágrimas son matizadas con la oración, el Señor dice: al corazón contrito y humillado nunca despreciará tu Dios. Hay que aprender, hermano, a aprovechar aquellas situaciones. David aprovechó al máximo la cueva de Adulam. Y por eso yo le llamo a esa cueva la cueva de la esperanza. Porque no solamente formó un ejército de 400 personas, sino que formó a 30 personas y era la guardia personal de él. Y a esas 30 personas la Biblia los llamó los 30 valientes de David. Eran 30, dice que sobresalían de todo el grupo, sobresalían, dice que eran valientes en extremo, dice que cuando David los hacía poner en formación y les miraba el rostro, dice que mirar el rostro de esa gente era como mirarle la cara a los leones. O sea, gente con una firmeza, gente que tenía una decisión, gente que no tenía miedo. Gente que estaba con David en las buenas y en las malas. De hecho, la Biblia habla de las hazañas de los 30 valientes de David. Y dice que un solo hombre se levantó con una lanza y mató a 300. Dice que otro tenía un palo en la mano y vinieron 2 leones y con un solo palo mató a los 2 leones. Habla de dos de ellos que un día David dijo: tengo una sed, ¿cómo quisiera yo tomar agua del pozo que está en Belén? Y en Belén había una guarnición de filisteos, había una invasión de un ejército contrario. Y dice la Biblia que aquellos dos dijeron: oiga,
el rey quiere tomar agua de ese pozo, vamos a traerle un vaso de agua de allá. Y eso estaba invadido de ejército contrario. Y dice que ellos se tomaron en serio el pensamiento de David e irrumpieron en la guarnición, hicieron una matanza tremenda y llegaron allá corriendo. Mire, mi rey, aquí está el vasito de agua que usted quería tomarse. Lo trajimos de allá del pozo de Belén. Y habla de otro que se llamaba Eleazar, que dice que venían los filisteos a robarse el producido de un lote de lentejas. Y dice que él se paró y defendió ese lote de lentejas. Y dice que peleó todo el día hasta la tarde. De manera que dice que la mano se le quedó pegada a la cacha de la espada. Y entonces le tocó ya con la otra mano sacarse la espada porque los dedos estaban, hermano, encogidos de estar todo el día con la espada. Y esos 30, esas joyas de guerreros, ¿de dónde los sacó David? De la cueva de Adulam. Esos 30 fueron sacados de allá, de en medio de los enlutados, de los endeudados, de los despechados. De allá de esa cueva, David los rescata y formó una élite de hombres guerreros muy valientes. Por eso yo le llamo así a esa tercer cueva, la cueva de la esperanza. Mi amado hermano, ¿en cuál de esas tres cuevas se encuentra usted hoy? La cueva de la parcialidad, donde entró Lot, donde se cumplen las cosas a medias, donde se le entrega las cosas por porcentajes a Dios, donde el corazón no se le ha dado, como dice Proverbios, dame, hijo mío, tu corazón y mire tus ojos por mis caminos. ¿Estará su corazón o estará su vida en la cueva del miedo, donde entró Elías? ¿O su vida estará en la cueva de la esperanza, donde entró David? Donde cuando salieron preparados para conquistar, salieron preparados para ir y hallar un propósito de Dios. ¿Dónde está su vida? Dios quiera y usted quiera también, hermano, que su vida se halle hoy en la cueva de la esperanza del Señor. Colóquese de pie y vamos a darle gracias a Dios por su palabra.